El aborto, primera parte, un enfoque bíblico. Una de las cosas más hermosas de una familia es obviamente los hijos. Esos pequeñitos que nos llenan de alegría en casa y que dependen de nuestra protección. Para quienes tenemos hijos y los amamos, el verlos crecer bajo nuestro cariño y cobijo es la tarea más hermosa que podemos tener. Hace muchos años, una mujer joven vino a la capital de Lima en busca de un porvenir, de un trabajo o de una oportunidad. Ella era una joven campesina sin educación, así que el único trabajo que consiguió fue el de empleada doméstica. En esos días conoció a un joven con el que tuvo un romance. Como consecuencia de ello quedó embarazada y sola, porque el joven no quiso hacerse responsable. Ello sumó a su difícil situación la preocupación de qué hacer con un bebé en una ciudad extraña, sin parientes y sin una buena economía, y más aún, sin la estabilidad de una vivienda propia. Sus conocidos le recomendaron abortar. Incluso algunos le ofrecieron llevarla al médico y pagarle el tratamiento. Así como de esta manera no perdería el trabajo y solucionaría su difícil situación. Siendo una joven con poca educación, no tuvo argumentos para debatir esa propuesta. Sin embargo, se negó. No sabemos por qué. Quizás por temor a la intervención quirúrgica, su instinto de madre, su fe, o simplemente por el amor e ilusión de lo que crecía dentro de ella. Así que vendió sus pocas pertenencias, renunció al empleo y tomó un bus de vuelta a casa, allá en el campo donde vivía su madre, una humilde mujer que la acogió con mucho amor. Con su ayuda tuvo a ese bebé, lo amó y lo crió con toda devoción. Esa es la razón de este video. Es un homenaje a esa humilde mujer, quien es mi madre, a quien agradezco con todo mi corazón por preferir el camino difícil antes que la destrucción de una vida y de su pequeña familia. Más adelante, ese joven irresponsable que era mi padre reflexionó y cambió y se convirtió en un padre responsable. Pero solo después de tener el ejemplo de una valiente joven como lo fue mi madre. Ahora comencemos con el tema. ¿Qué es el aborto? La palabra aborto en el español viene del latín abortus, que a su vez viene de ab, que significa privación, y ortus, que significa nacimiento. Entonces, etimológicamente, el aborto significa privación del nacimiento. Pero además, en esta definición podemos ir un poco más allá, y es que la palabra privar es sinónimo de despojar, expropiar, usurpar o quitar algo a alguien capaz de poseerlo. Aunque para algunos el nacimiento es el origen de la vida humana, la ciencia, el derecho y la teología nos enseñan que no es así. Por lo tanto, la privación del nacimiento es literalmente la privación de la vida. Somos seres vivos antes y después del nacimiento. El nacimiento es un momento en la vida e interrumpirlo es interrumpir la vida. Esta humilde pero veraz posición será vista en este sencillo trabajo desde varias perspectivas. Ojalá les sea de edificación como lo ha sido para mí. Veamos, el aborto desde una perspectiva teológica. A menudo escucho decir que las escrituras no dicen nada acerca del aborto, pero lo cierto es que esto no es así. Las verdades que vienen de los cielos son útiles en todo tiempo y en ocasiones se han adelantado a los tiempos en que fueron reveladas. Un claro ejemplo lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en donde se nos habla de Satanás y su plan destructor al plan divino de salvación.
El Señor no vio mejor ejemplo para representar al maligno en su expresión más baja y horrenda que un dragón persiguiendo a una mujer embarazada para destruir el fruto de su vientre. Veamos. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 2 al 4. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vivimos tiempos difíciles. El aborto, de algún modo, no es un tema reciente, pero además nadie en las sociedades en tiempos antiguos se hubiera imaginado al aborto de la manera en que se discute en este tiempo. Es por ello que la ilustración de Apocalipsis nos resulta reveladora. Dios se anticipa a todo tiempo y a toda situación. En el Apocalipsis se nos dice claramente que Satanás, representado en un dragón, tiene como propósito interrumpir el nacimiento. El aborto es, por lo tanto, la expresión de un acto de maldad que tiene su origen en ese ser de oscuridad. Obviamente, los abortos naturales y aquellos que se dan por lamentables razones médicas no entran en esa categoría. Sin embargo, aún en esas excepciones, el aborto no deja de ser una experiencia triste. En la antigüedad, el Señor enseñó que el aborto provocado debería ser considerado un delito grave. Veamos, Éxodo capítulo 21, versículos del 22 al 23. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Como podemos ver en estos versículos, el aborto provocado aún de manera casual fue castigado. Cuanto más aquel aborto que se produce de manera intencional. Las Escrituras hacen evidente la postura del Evangelio en relación a esta práctica. Pero vayamos un poco más allá. Las Escrituras también nos ayudan a entender por qué el aborto no está dentro del plan de Dios. Veamos, ¿cuándo comienza la vida humana? En ocasiones he sentido que algunas personas ven con cierta indiferencia el tema del aborto, porque suponen que lo que se aborta es una masa de carne carente de vida y de forma humana. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo comienza la vida humana? ¿Son humanos aquellos seres que están en proceso de gestación? Veamos las Escrituras a ver qué nos dicen al respecto. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí el Señor nos ayuda a entender dos cosas. Primero, que la vida no comienza con el nacimiento sino mucho antes, y que el proceso de gestación es parte de un proceso mayor e ininterrumpido de vida. Es por eso que Dios conoció a Jeremías antes de nacer. Segundo, que aún antes de ser totalmente formado en el vientre de su madre, Dios ya lo veía como un futuro profeta a las naciones. Esto significa que en el momento de su concepción, o desde que fue solo un conjunto de células, Dios ya lo tenía santificado y reservado para un propósito o un llamado. ¿Por qué? Porque desde que somos concebidos ya somos un nuevo ser, con potenciales capacidades, potenciales dones y con una naturaleza única que solo Dios puede ver en su real magnitud. Jeremías fue visto por Dios con un inmenso potencial, lo suficiente para ver en él un guía, un líder y un futuro santo profeta.
Este concepto lo vemos confirmado en otras escrituras. Veamos, Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En este caso, vemos que aún en pleno proceso de gestación, la criatura que llevaba en su vientre fue sensible al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de un ser en proceso de gestación, no estamos hablando de una masa de carne carente de sensibilidad, sino de un ser lo suficientemente humano para sentir y reaccionar al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza la vida? En lo que a mí respecta y según lo que entiendo en las Escrituras, poco después de la concepción o quizás durante ella. Por lo tanto, el aborto es literalmente un asesinato. Que el Señor lo bendiga.